95 de la OIT. A ver, ahorita. Imagínense cuando abran la universidad, qué caos va a ser eso. Sí, eso va a ser horrible. Sí, horrible va a ser. Muy bien. El tema que vamos a empezar a ver son las formas de normación colectiva. Y miren los dibujitos que les traigo el día de hoy, ¿no? Puro dibujo. Entonces, primero, ya vimos varios, ¿verdad? Ya los identificamos inicialmente y hoy los vamos a ver un poquito, tal vez un poquito más de profundidad. Aquí es donde ustedes van a ir buscando estos instrumentos, porque ya vimos lo de la instrucción de un sindicato y es sencillo, ya vieron, ¿verdad? Les puse los ejemplos más sencillos para que vean que ya si ustedes se quieren complicar, ya será asunto de ustedes, ¿verdad? Y en las actividades propias, cuando uno forma una organización sindical, varían un poco, ¿verdad? Pero la esencia que se les puse en esos ejemplos no cambia. Agréguenle lo que quieran, pero no cambien lo que está ahí, es lo que yo les dije, ¿verdad? Ahora, en estos casos voy a dar prácticamente como la teoría respecto a las formas de normar colectivamente, ¿verdad? Y ustedes van a buscar los instrumentos. Esa es una tarea que van a tener ustedes. Entonces, el primero de ellos es el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. El Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, pues prácticamente lo que tiende es a pretender o pretende igualar las fuerzas entre patronos y trabajadores. De tal manera que esa desigualdad económica que estuvimos hablando desde el derecho individual, esa desigualdad económica, pues permitió hace mucho tiempo la explotación del trabajador, ¿verdad? Y entonces resulta ahora que estas normas que son tutelares y dentro de esta ley profesional busca es igualdad esas condiciones. Por tal motivo, aunque en esa gráfica que yo les pongo ahí tiene realmente un significado, ¿verdad? Aunque está sobre una silla, pero sabemos que él tiene el poder económico, ¿verdad? Sobre el empleado, sobre los trabajadores. Pero si se logra normar a través de un pacto colectivo, entonces se van a igualar fuerzas, porque el empleador va a tener que respetar ese pacto. Ese es el objetivo de esa imagen, que a través de la misma comprendan cómo es que se pretende igualar esas condiciones laborales. Entonces, el pacto colectivo de condiciones de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos. Recuérdense que se pueden organizar en sindicatos, simplemente ellos no quieren. ¿Con qué objeto? De reglamentar las condiciones en que el trabajo deba de prestarse. Yo les coloqué a propósito en rojo
eh, lo que, lo fundamental de un pacto. Primero, ¿quiénes lo celebran? Uno o varios sindicatos de trabajadores. Eso no va a cambiar. Nadie más puede firmar un pacto colectivo, solo los sindicatos. Es decir, me van a decir usted, sí, pero no nos formamos como coalición y nos formamos como coalición, no tenemos sindicato, ¿podemos firmar un contrato? Yo le diría, no. ¿Por qué? Porque solo puede celebrarse con uno o varios sindicatos. ¿Y qué va a contener un pacto? La pregunta del millón. A reglamentar condiciones en que el trabajo deba de prestarse y demás materias relativas a esta. Hay vacaciones y todo lo demás, bonos y como quieran, ahí se puede incluir. Entonces, esta es una definición de pacto colectivo de condiciones de trabajo. ¿Cuál es la importancia del pacto? Yo ya se los puse en esa imagen, porque en esa imagen dice mucho, ¿verdad? Porque pretende igualar eh, posiciones por medio del mejoramiento de las condiciones, ¿verdad? Entonces, pues definitivamente eh, se pretende con esto buscar eh, tal vez decir esa igualar, ¿verdad? Lo definimos en derecho individual de una manera muy distinta. Comprendemos esa desigualdad que existe, pero la ley lo que le otorga es regular esa relación asimétrica entre las partes, ¿verdad? No, igualar nunca, pero es un mecanismo para poderles decir que sí se trata de evitar que se violen los derechos de los trabajadores. Por eso no se ha encontrado otro término para decir que lo que busca es compensar esa desigualdad económica, ¿no? Entonces, aquí dice igualó, pero no necesariamente es una manera de compensar esa desigualdad. Formas que adquiere vida jurídica. La primera es voluntaria y la segunda forzosamente. La primera se refiere a que las partes de común acuerdo pueden digamos, pueden acordar, ¿verdad?, la suscripción de de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Y en cambio, el forzoso es un poco distinto. ¿Cómo se logra un pacto, digamos, forzoso? Bueno, hay, digamos, algunas posiciones en cuanto a determinar que sea forzoso. Aquí estoy tratando de buscarles en el código la norma específica que regula lo forzoso, pero ahorita no lo encuentro. Desde el 49 empieza a regularse todo lo referente al pacto colectivo, ¿verdad? En el 50, ¿hacia dónde se rige? Oh, ¿y dónde lo dejé? Voy a recordarlo, yo no me acuerdo ahorita dónde se los dejé. Lo tenía tan listo y ya me pasó. Pero eh, uno de los pactos forzosos podría ser que aunque inician la vía voluntaria, las partes pueden acordar tener un pacto, pero es un pacto colectivo de industria y de actividad determinada. Y se vuelve forzoso en el sentido, esta es la primera, digamos, forma. Se vuelve forzoso cuando, como es para actividad determinada o de una región determinada, la industria normalmente, que es cuando firman este tipo de contratos, de pactos de industria y de actividad determinada, lo firman a veces dos partes, digamos, ¿verdad? Dos empresas, por así decirlo, pero luego tienen la opción de elevarlo al organismo ejecutivo para que el mismo se extienda a toda la región o a toda la industria de esa naturaleza. Y entonces se vuelve forzoso, no para los que lo suscribieron, sino que para los demás a quienes se les va a imponer forzosamente ese pacto colectivo de condiciones de trabajo.
Hay otro que es el que estoy buscando, hay un porcentaje donde hay ciertos trabajadores y ahí ordenan que tengan un pacto, pero lo voy a buscar y así se los voy a dar, pero, porque se me pasó, ahorita sí se me pasó. Bueno, efectos del pacto colectivo Disculpe, de condiciones de trabajo. No le entendí muy bien el de forzosamente. Perdón, alguien habló ahí. Sí, yo le decía que no entendí muy bien el de forzosamente. Si me podría dar otra explicación, por favor. Sí, bueno, no sé en qué parte, pero les dije, un pacto colectivo de industria y de actividad determinada inicia voluntariamente con las dos partes. Pero como es de industria, pues hablemos de la industria de, no se me ocurre a mí una industria aquí en Guatemala, jabón, pensemos, ¿no? Pero que hay industrias de jabón en Xela, en Chimaltenango, no sé dónde más, ¿no? Pero aquí en Guatemala hay 6, digamos. Pero aquí 2 empresas se reunieron con un sindicato y lograron suscribir un pacto de industria y actividad determinada. Inició con 2 empresas y sus trabajadores. Pero ellos, ni lentos ni perezosos, pueden pedir al organismo ejecutivo que se extienda a toda la industria. Entonces, el organismo ejecutivo va a emitir su acuerdo gubernativo y lo va a extender obligatoriamente a toda la industria del jabón. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que las 2 empresas de aquí de la capital van a lograr que su pacto, el pacto que ellos firmaron con 2 empresas, se aplique forzosamente a Chimaltenango, a Xela y las otras que existen aquí en la ciudad. Ese es el pacto de industria y actividad determinada, que es uno de los mecanismos en el que puede considerarse como forzoso. Hoy sí, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Bueno, efectos del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Este pacto tiene carácter de ley profesional y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego se realicen o los que luego se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecten. Es decir, que si se suscribe por un grupo, por el sindicato, y aunque este sindicato solo tenga 20 afiliados y la empresa tenga 100, el efecto de este pacto se va a aplicar a todos los demás, a los 80 restantes. Y entonces a eso se refiere el efecto del pacto colectivo que se extiende por fuerza de ley, ¿verdad? A todos los contratos individuales o los colectivos que estén vigentes o que estén existentes o que luego o los que se suscriban con posterioridad, ¿verdad? Entonces, ese es el efecto del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Alguien dirá, sí, pero qué bonito el sindicato y sus 20 afiliados lo lograron y todos los demás van a salir beneficiados y ellos no se arriesgaron. No importa, ese es el efecto de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Y aquí es donde se concreta más, por la cobertura. A las partes que lo han suscrito definitivamente pues salen beneficiados con el pacto. Todas las personas que en el momento de entrar en vigor el pacto trabajen en la empresa o centro de producción a aquel se refiere en lo que dichos trabajadores resulten favorecidos y aun cuando no sean miembros del sindicato o sindicatos de trabajadores que lo hubieran celebrado. A veces redactan muy enredados los del Congreso. Simplemente significa que aquí en el literal B, todas las personas beneficiadas, las que tenían contrato vigente al momento de entrar en vigor el pacto. Muy bien. Es decir, son los que trabajan en la empresa o centro de producción, pero también van a resultar favorecidos, aun cuando no sean miembros, que es lo que yo les dije, cuando celebren un contrato con la empresa. Pueden resultar favorecidos. Los que estén afiliados, los que no estén afiliados, todos. Los que concierten en lo futuro, ahí está más que claro, y contratos individuales o colectivos dentro de la misma empresa o centro de producción
afectados por el pacto en el concepto que dichos contratos no pueden celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en el pacto colectivo. Es decir, aún a futuro pueden ser nuevas contrataciones, caen con el beneficio del pacto. ¿Cuáles son las características? Es una forma de normar colectivamente, ya sabemos, forma de normar, es decir, son instrumentos dentro del derecho colectivo que nos ayudan a hacer ley. Entonces, es una forma de normar colectivamente, aunque no está prohibido que se estipulen obligaciones. Sus normas tienen carácter de ley profesional y sus efectos se extienden a todos los que laboren en la empresa o en el centro de producción de que se trate, sea o no afiliados al sindicato que lo negocie. Y aún más, determina la ley que sus normas se incorporan a todos los contratos de trabajo individuales o colectivos vigentes y a los que en un futuro se celebren. Más claro, ¿verdad? Está más claro aquí. Todo patrono que emplee en su empresa o en determinado centro de producción, si la empresa por la naturaleza de sus actividades tiene que, aquí está la otra que estaba buscando, ¿eh? Si la empresa por la naturaleza de sus actividades tiene que distribuir la ejecución de los trabajos en varias zonas del país, los servicios de más de la cuarta parte de sus trabajadores sindicalizados, está obligado a negociar con su respectivo sindicato cuando éste lo solicite un pacto colectivo. Este es el otro el otro pacto forzoso, porque ahí la ley le está imponiendo que cuando más de la cuarta parte de sus trabajadores estén distribuidos en otras zonas del país, pues va a tener que firmar, no negociar un pacto colectivo con sus trabajadores, que lo tenemos de sus características. Todo eso lo extraigo de la ley, pero se convierten en características porque así distintos estudiosos del derecho laboral lo han podido clasificar. Reglas de celebración. ¿Cuáles son esas reglas de celebración? Si dentro de la misma empresa o centro de producción existen varios sindicatos, el pacto colectivo debe negociarse con el que tenga mayor número de trabajadores, por supuesto afectados directamente por la negociación, en cuyo caso no puede celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en los contratos vigentes dentro de la propia empresa. Este es un usual punto de derecho que se colocan en los conflictos colectivos, porque hay empresas y hay entidades del Estado que presentan, emplazan al Estado o a la empresa por no firmar, digamos, un pacto colectivo. Pero entonces las empresas y las entidades públicas utilizan este punto de derecho porque a veces ya han celebrado un pacto colectivo con el sindicato que tenga el mayor número de trabajadores. Y entonces, al estar ya negociado un pacto con el sindicato mayoritario, ya queda el empleador pues liberado de la obligación de negociar otro pacto con sus trabajadores. El que lo puede hacer, ¿verdad? Pero y él puede oponerse porque no lo obliga la ley. Entonces, estas son las reglas. Está obligado a negociar con el sindicato mayoritario. Entonces, esos son puntos de derecho que se plantean para que no continúe el emplazamiento y pues obviamente se levanten las prevenciones. Cuando se trate de una empresa o de un centro de producción que por la índole de sus actividades emplee trabajadores pertenecientes a diferentes profesiones u oficios, el pacto debe negociarse con el conjunto de los sindicatos que represente cada una de las profesiones u oficios, siempre que estos se pongan de acuerdo entre sí. En el caso de que no lleguen a este acuerdo, el sindicato correspondiente a cada profesión u oficio puede exigir que se negocie un pacto colectivo con él para determinar las condiciones relativas a dicha profesión u oficio dentro de la mencionada empresa o centro de producción.
Vean, son reglas para negociar otras reglas. La primera vimos la anterior, va a negociar con el sindicato mayoritario. Pero ¿qué pasa si hay muchos sindicatos y hay de distintas profesiones u oficios, ¿verdad? Son gremiales. Pues la solución es negociarlo prácticamente con todos, ¿verdad? Siempre que se pongan de acuerdo, ¿verdad? Y si no llega a acuerdo el sindicato correspondiente a cada profesión u oficio, puede exigir que se negocie un pacto con él para determinar las condiciones relativas a dicha profesión, ¿verdad? Entonces, a pesar de que con el sindicato mayoritario, para este tipo de casos gremiales, pues tendrá que negociarlo si no llegan a un acuerdo con cada sindicato gremial. Y aquí es un procedimiento, quiero ver si en este le tenía, no, procedimiento para la celebración. El sindicato o patrono hará llegar a la otra parte para su consideración por medio de la autoridad administrativa de trabajo más cercana el proyecto de pacto colectivo para que se discuta en la vía directa o con la intervención de la autoridad administrativa de trabajo o cualquier otra u otros amigables componedores. Simple. El sindicato presenta su proyecto, ¿verdad? Y se lo hará llegar a la otra parte por medio de una autoridad administrativa, la inspección de trabajo. Entonces le piden a la inspección que haga entrega a él de ese proyecto de pacto que va a presentar el sindicato al empleador, para garantizar que lo va a recibir, ¿verdad? Y ya. Si está de acuerdo el empleador a veces, pues no es necesario llevar la inspección, ¿verdad? Pero él lo recibe y negocia con ellos, llegan a acuerdos, todo es válido. Si transcurrido 30 días después de presentar la solicitud por el respectivo sindicato o patrono, las partes no han llegado a un acuerdo pleno sobre sus estipulaciones, cualquiera de ellas puede acudir a los tribunales de trabajo planteando el conflicto colectivo correspondiente para que se resuelva el punto o los puntos en discordia. Entonces ya entregamos el pacto, el proyecto de pacto por escrito. Y entonces tiene 30 días el empleador para ponerse en contacto con el sindicato o ambas partes para poder discutir el pacto. Pero puede ser que ni siquiera los atienda y pasen los 30 días, o que los atienda pero que no lleguen a ningún acuerdo, pero después de 30 días, si no llegaron a un acuerdo, pensemos que así fue. Entonces ya se plantea un conflicto colectivo, que vamos a ver más adelante. Ese conflicto colectivo en el Código de Trabajo se denomina conflicto colectivo en la resolución de conflictos de carácter económico-social. Así se llama, bien claro. Conflicto colectivo. En la vía judicial, es decir, si no llegaron a un acuerdo, pasaron los 30 días, pues en la vía judicial, junto con el pliego de peticiones, se presentará la comprobación de los puntos convenidos. Puede ser que llegaron a un acuerdo sobre 2 puntos, ¿verdad? Y pues se dice ahí, llegamos a estos acuerdos. Especificando los puntos que no hubieron acuerdo. Si no se pudiera presentar tal comprobación, es decir, esa comprobación significa que llegamos a este acuerdo, pero al final suscribimos un acta, de eso se trata, de comprobar que llegaron a ese acuerdo. Si no se puede presentar tal comprobación, en el pliego de peticiones se harán constar los puntos en que existe conformidad y en los que no lo hay, a fin de que el tribunal pueda comprobar esos extremos. O sea, se puede buscar, si no se tiene cómo comprobar, se plantea igual para que se harán constar los puntos en donde el juez va a confirmarlos. El procedimiento que se seguirá es el contemplado en el título 12º del Código de Trabajo. Bueno, entonces ven que las situaciones va siendo bastante simple porque este es un resumen. Todo lo que yo les estoy colocando acá está en el código. Solo que aquí está un poquito más sencillo de digerir, ¿verdad?
pero al final van a tener que leer el código. ¿Por qué razón? Porque mucho de lo que estoy colocando aquí no le puse fundamento. Y eso los va a obligar a ustedes a ver cada párrafo dónde está su fundamento y solo lo van a lograr con la lectura. Es decir, todo se los hago a propósito con ustedes para obligarlos a leer. Estipulaciones del pacto. Primero, las profesiones, oficios, actividades, lugares de trabajo que corresponden. La duración del pacto y el día en que debe empezar a regir. Es entendido que no puede fijarse su vigencia por un plazo menor de 1 año ni mayor de 3. Pero en cada ocasión, y escuchen bien, esto es importantísimo porque si se les olvida ya perdieron. Dice, el plazo de vigencia un plazo no puede ser menor de 1 año ni mayor de 3. Pero en cada ocasión se tiene por prorrogado automáticamente durante un periodo igual al estipulado, si ninguna de las partes lo denuncia, por lo menos con 1 mes de anticipación al respectivo vencimiento. Y copia de la denuncia debe hacerse llegar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social dentro de los 2 días siguientes de su presentación, más el término de la distancia. ¿Qué significa? Significa que si un pacto, por ejemplo, nos vence mañana, digamos, ¿va? Según los 3 años que se le pudo poner, bueno, todos sabemos es que vence en 3 años, pero para el que no sabe dirá, bueno, el pacto ya se venció, ya no tiene vigencia, pero ojo, según esta norma del derecho de trabajo, contenido en el Código de Trabajo, establece que si no hay una denuncia, entonces automáticamente se vuelve a prorrogar 3 años más. Sí, así fue como se negoció inicialmente. Entonces, esa es parte de la prórroga que tienen estos contratos. Solo denme un segundo que están aquí. Moleste, que moleste. Ahí estamos, ya lo bloqueo. Entonces, si colocamos vigencia de 3 años y no hubo una denuncia dentro de 1 mes antes, por lo menos 1 mes de anticipación a su vencimiento, entonces se prorroga otros 3 años más. ¿Y qué es esa denuncia? Les dirá, la denuncia es la que presentamos ahí en el Ministerio Público, pero no. Aquí funciona distinto. La denuncia es nada más un mecanismo para comunicarle al empleador que tienen el deseo de negociar otro pacto. Esa es la denuncia en lo laboral. Nada más comunicarle que tienen la intención de negociar un nuevo pacto con él. Entonces, ¿qué sucede? Pues el pacto no sigue vigente, sigue aplicándose, mas no en el plazo que se indica, sino que sigue aplicándose como un derecho adquirido. Y entonces la denuncia deja en libertad a las 2 partes para que negocien un nuevo pacto. No se deroga el pacto, sigue aplicándose los derechos que el mismo indica. Pero el siguiente pacto lo que tiende es ir a mejorar esas condiciones, no a arruinarlas, ¿verdad? Entonces, como consecuencia, el pacto tendrá la denuncia y deja en libertad a las partes para negociar un nuevo pacto. Y todas las demás estipulaciones, que es lo que se pueden colocar, ¿verdad? En que convengan las partes, como las relativas a jornadas de trabajo, descansos, vacaciones, salarios o salarios mínimos, que es lo que yo les mencioné ya. No es válida la cláusula en virtud del cual el patrono se obliga a admitir como trabajadores solo quienes estén sindicalizados. Eso está textualmente en el código. Eso quiere decir, ¿se recuerdan esas fórmulas de la empresa sindicalizada, ¿verdad? Que solo contratan al personal sindicalizado y cuando esté sindicalizado. Y esto está prohibido en Guatemala. Entonces, no es válida la cláusula en virtud del cual el patrono se obliga a admitir como trabajador solo a quienes estén sindicalizados. El lugar y fecha de la celebración del pacto y las firmas de las partes
o de los representantes de esta. La denuncia de un pacto colectivo de condiciones de trabajo no implica la terminación ni disminución de los beneficios contenidos en el pacto, siendo su único efecto dejar en libertad a las partes para negociar un nuevo. Esas son las estipulaciones de un pacto. ¿Cómo se celebra? El pacto colectivo de condiciones de trabajo debe extenderse por escrito en 3 ejemplares bajo pena de nulidad ipso iure, es decir, nulidad de pleno derecho. Cada una de las partes debe conservar, un ejemplo y el tercero lo deben de enviar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social directamente o por cualquier medio de autoridades de trabajo más cercanas, las inspecciones que hay en los departamentos. Entonces se celebra, ya saben, y pues una para las partes y el tercero al Ministerio de Trabajo. El pacto puede empezar a regir en cualquier momento posterior, aquí pongan atención, pueden empezar a regir en cualquier momento posterior a su recibo por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en cualquier momento posterior, a cuyo efecto el funcionario, a quien corresponde entregar la copia, debe dar una constancia de que ha llegado a sus manos. En cualquier día posterior, dice ahí, pero es decir, que el pacto colectivo de condiciones de trabajo, aunque lo firmen las partes, se debe de trasladar al Ministerio de Trabajo. Y puede empezar a regir, dice, en cualquier momento posterior a su recibo. Es decir, vamos con nuestro expediente, nuestro pacto ya firmado, y entonces nos firman de recibido, pero el día de recepción no empieza a regir. En cualquier, dice, momento posterior al de su recibo. El día siguiente, ¿verdad? Empieza a regir. El Ministerio de Trabajo debe estudiar el pacto, el texto del pacto sin pérdida de tiempo. Y en caso que contenga alguna violación a las disposiciones del Código de Trabajo, de sus reglamentos, debe ordenar a las partes que ajusten sus disposiciones a la ley. Este proceso de estudio, de verificar que sea conforme a la ley, se llama procedimiento de homologación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Es un proceso bien largo, pero yo aquí se los traigo resumido, chiquito, para que entendamos fácil. Y esto es lo que se hace, no hay otra cosa. Firman el pacto en 3 ejemplares, cada uno se lo lleva y el tercero envía al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Bueno, ¿y para qué? Porque ahí lo van a analizar, lo van a estudiar, van a verificar que no viole las leyes laborales, ¿no? Y entonces, ¿cuándo empieza a regir? Porque el Ministerio de Trabajo no es que ya lo autorice. A veces se tarda 2, 3 meses en autorizar, ¿verdad? No autorizar, homologar, ¿verdad? Que es el estudio, para ver si no se confundieron las partes. Pero vean que la ley dice que este pacto empieza a surtir efectos en cualquier momento posterior al de su recibo por el Ministerio de Trabajo. Pero va a ser como una especie de efecto retroactivo, porque 3 meses después lo van a homologar, van a aprobar el pacto, pues. Pero cuando surte efectos, nos vamos hacia el día siguiente de la presentación y dicen, tal día surte sus efectos. Esa es la forma de celebración. Salud. La inderogabilidad de las normas laborales. ¿Qué es esto? Inderogabilidad. Simple, no se deroga, digo yo aquí. O sea, ¿cómo es que no se puede derogar las normas laborales? Nos referimos al pacto. Pacto estamos hablando. Estamos en el tema del pacto. Entonces, es decir, no se puede derogar el pacto. Esa es la idea que el título. La denuncia de un pacto colectivo de condiciones de trabajo no implica la terminación ni disminución de los beneficios contenidos en esto. Su único efecto,
Su único objetivo es dejar en libertad a las partes para negociar un pacto. Es decir, el pacto ya no se prorrogó 3 años como yo les ejemplifiqué, pero sigue vigente hasta que el otro lo sustituya, digamos, ¿verdad? Pero los derechos adquiridos ahí siguen vigentes. Bajo el principio de derechos adquiridos, los beneficios consignados en un pacto, aun cuando se celebre otro, continúan vigentes. Y más claridad que esto, ¿verdad? Simple. Clasificación de los pactos. Tenemos pacto colectivo de condiciones de pacto colectivo de empresa. Se celebra por trabajadores de una sola empresa con su respectivo patrón, no importando la profesión u oficio de cada uno de ellos. Pacto colectivo de empresa. Ese es el ordinario. El obligatorio, pacto colectivo de industria, actividad económica o región determinada. Comprenden la regulación de las condiciones generales de trabajo de una industria o de actividad económica determinada. Ordinario y obligatorio. Esto ya lo expliqué. Obligación del estudiante, y aquí es donde quería llegar, para que me lean ustedes. Lectura obligatoria del artículo 49 al 56 del Código de Trabajo. Como ya tomaron fotografía, pónganlo por ahí y empiecen a colocar los artículos donde está fundamentado lo que yo les digo. Aquí dicen que el que alega debe de probar, pero en este vamos a invertirlo aquí y ustedes van a tener que verificar que yo haya señalado, haya citado un texto que esté en el Código de Trabajo. Ubicar normas que regulan la homologación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Dije, ubicar las normas que regulan la homologación. Y de entrada les digo que hay un procedimiento y hay una norma que regula eso. Establecer el procedimiento de homologación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, según ese reglamento. Entonces, tienen que hacer ese trabajito ustedes. Y luego lo vamos a ver. Miren, nos hace falta mucho, no sé, piensen, mil cantidad, falta todavía. Así es que tranquilos. Todo esto creo que nos va a llevar las 2 clases de la otra semana, si no estoy mal, porque, vamos a ver, cuando empezamos los exámenes. Ya no se acuerdan de los exámenes. Sí, lo vamos a trabajar todo esto de normación colectiva la otra semana. Tenemos 27 y 29. Creo que de aquí ya viene octubre. El 5 creo que empezamos, ¿verdad? No, el 5 es mi examen. Sí, pues. Del 2 de octubre empieza. 2 de octubre. Sí, pues. 2 al 12. Bueno. Sí nos da tiempo a trabajar este tema, así que no se preocupen. Entonces, quise terminar hasta aquí hoy porque necesito que me lean esos artículos, 49 al 56. No es mucho, pero ven cómo se desarrolló todo esto. Ya con esa explicación que les di va a ser mucho más fácil la lectura de estos artículos. Me buscan el reglamento de homologación de pactos colectivos y me establecen ese procedimiento de homologación. Yo se los dije así en chiquito, pues ustedes van a decir, se inicia con tal cosa, los requisitos, pues ahí van a sorprenderme a ustedes. Bueno, ¿tienen alguna duda antes de que pasen a su próxima clase? ¿Tienen dudas? ¿No tienen dudas? Gracias. Sí, Astrid. Licenciado, disculpe, el reglamento de homologación es el acuerdo 221-94. Vale, digamos que sí, pero okay. Que lo busquen nosotros, hombre, porque les da chivo a usted, hombre. Gracias. Está bien, ¿no? Bueno.
¿Alguien más? No le escuché a la compañera. ¿No puede repetir? Repeat me, diga. Es el reglamento número 221-94. Correcto. No era tan fácil es bajarlo, ¿va? Que lo pase de una en PDF, dice. Ah, bárbaros. ¿No hay más dudas? Entonces nos vemos el día miércoles para seguir con los otros temas, pero ya quiero leídos esos artículos, 49 el 56 y el reglamento y el procedimiento. Hay tarea. Trabajar, chicos, chicas. Descansen. Tengan un buen fin de Gracias. semana. Fin de semana. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Feliz Buenas noche. noches, Liz. Buen provecho. Buen fin de semana. Buenas noches, licenciado.